espíritu de Vandelvira, de sus sueños, de esas obras que siguen vivas a nuestro alrededor. Quizá él, de algún modo, sigue vivo también. Hoy damos comienzo a la segunda conferencia programada y lo hacemos con el arquitecto ubetense Melchor Madrid, que nos acompaña, alguien que no solo conoce y ha estudiado a nuestro arquitecto casi de cabecera, sino que, como él mismo afirma, su vida tiene ciertas singularidades que tienen bastante concomitancia con la del propio Vandelvira. Fantaseábamos a menudo, mientras preparábamos todos los paneles que nos rodean, sobre la posibilidad de que el mismo Andrés de Vandelvira nos hubiera abducido de algún modo y nos hubiera conducido nuestras palabras para hilvanar los textos y poner ahí su verdadero espíritu. Si hubiera sido así, si realmente no hubiera abducido, hay otro candidato para esa abducción absolutamente total, nuestro amigo Melchor. ¿Y por qué? Pues porque ambos, Melchor y Andrés y Melchor, descienden de ramas familiares castellano-manchegas, empezaron en el campo arquitectónico desde los primeros escalones hasta llegar a ser arquitectos, pasando por todas las etapas intermedias, y también compartieron incluso lugar de residencia, por ejemplo, Sevilla. Tras esa trayectoria, tras esas coincidencias, digamos, no es de extrañar que la pasión de Melchor por la historia del arte, por los avances que Vandelvira fue aportando a la construcción de los edificios, etcétera, le haya llevado a ser uno de los estudiosos de su obra, incluso trabajando en alguna obra del círculo vandelviriano, como por ejemplo la restauración de la iglesia de Santa Catalina de la Solana, en Ciudad Real, en la que intervino el suegro y maestro de Vandelvira, Francisco de Luna, que creo que aparece también en alguno de los paneles. A estas alturas de la presentación, parodiando al recordado Umbral, que todos recordamos seguro, Melchor me podría interrumpir y decirme aquello tan famoso de «he venido a hablar de mi libro, a hablar de mi libro». No es ese el tema de la conferencia, pero, en cierto modo, sí que llevaría una poca razón, porque nuestro amigo Melchor es el autor de este libro que aquí tenemos, El Somnium Jacob, El sueño de Jacob, de Alonso Barba, de Vandelvira, que Barba era uno que viene ahora. ¿Por qué viene ahora? Pues por precisamente el leitmotiv del libro, el guión original, trata de una especie de misiva misteriosa que recibe Alonso, el hijo de Vandelvira, de parte de Alonso Barba, de ahí la confusión anterior, que era el continuador de su obra, bueno, la catedral, en fin, si habéis leído los paneles o sabéis de la historia, sabéis perfectamente quién era. El caso es que este Alonso Barba le dice a Alonso que tiene que comunicarle algo un poco así extraño, algo misterioso, que consiste en que el cadáver de su padre, de Andrés de Vandelvira, no está enterrado donde siempre se había creído. Entonces el señor Alonso se queda así como un poco patidifuso, coge a su hijo Juan y empiezan rápidamente un viaje iniciático para descubrir qué pasa ahí realmente. Y el descubrimiento, el ver qué realmente había pasado, lo hacen gracias a la arquitectura, a unas, digamos, pistas que el señor Vandelvira solía poner en su edificio. Pero hasta ahí puedo leer otra frase muy famosa, porque si no sería hacer spoiler y lo que interesa es que primero leáis los paneles, escuchéis a Melchor y después leáis el libro convenientemente. Solo añadir una cosa y hay el subtítulo que tiene el libro y dice: donde se enseña que a veces los ojos del alma y los ojos del cuerpo coinciden en ver cosas dignas de admiración. Una gran frase. ¿Por qué? Pues tal vez, extrapolando ese lema, podíamos enfrentar sueños y realidades, alma y cuerpo. La mezcla de ambos puede ser una guía, un camino que nos impulse y en el marco de esta exposición precisamente nos apunte a posibilidades que quizás no habíamos pensado. Lo que sí podemos contar es que la conferencia que nos va a ofrecer Melchor se incide en lo que decía antes, en una peculiaridad interesante en la obra vandelviriana, que es la de incluir determinadas pistas oscuras, a veces no tanto, sobre distintos aspectos de la construcción y diseño de su obra. En la novela, repito, esas pistas son las que dan pie a que se resuelva, entre comillas, el enigma. Bien, tampoco voy a insistir más en el tema porque nos lo contará el autor. La conferencia, ya sabéis, tiene un título un poco largo: Andrés de Vandelvira y el método del proyecto arquitectónico renacentista, el ejemplo paradigmático del Hospital de Santiago.
ya lo sabíamos. Y recoge un aspecto que la enlaza muy íntimamente con nuestros sueños vandelvirianos, esta exposición que nos rodea. Es curioso porque, según algunos arquitectos renacentistas italianos, el método de proyectar un edificio se asemeja bastante, mucho, a la concepción, embarazo y finalmente nacimiento de un niño. Y aquí viene la concomitancia. Y una de las fases iniciales es precisamente una que se llama la fantasía arquitectónica en sueños. No me digáis que no es para quedarse y pensarlo. Decididamente, esa frase, ese momento, entronca con nuestra propuesta expositiva. Y tiempo va siendo ya de dejar de hablar y dejar a Melchor que nos introduzca en una de las más interesantes obras de Vandelvira, con permiso de nuestra catedral, que es el Hospital de Santiago. Os dejo pues con él, agradeciéndole su presencia y en el convencimiento de que empezaremos a ver la obra de Vandelvira desde otro punto de vista, con otros ojos, si es que no lo estábamos viendo ya. Quizá porque hemos hecho nuestro en parte ese sueño al que podría hacer referencia el Somnium de su libro, y con él hemos ascendido en el conocimiento, quizá por una escalera, quizá haya que explicar el sueño de Jacob. Acordaros que Jacob duerme y bajan los ángeles por una escalera y tal. Le dicen a Jacob que, bueno, que lo importante que va a ser posteriormente en la historia y tal. O, puesto a buscar escaleras, ¿qué tal la de Dante, en la Divina Comedia, en la que el alma, vamos a decir nosotros, guiados por la razón y la gracia, alcanzan también lo buscado? O, quién sabe, una más cercana, la secreta escala de San Juan de la Cruz, que la imaginó precisamente en una visita a Úbeda. En todo caso, llega el momento de que se nos abran de nuevo los ojos, despertemos del sueño abrazando la realidad, el sueño de Jacob, el sueño de Vandelvira. Ambos nos esperan y nos hacen un hueco para disfrutarlo. El ayer nos lleva hasta un hoy en el que Vandelvira, como hace unos días desde esa balaustrada, nos sonríe. Todo tuyo, Melchor. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto. Gracias a Paco Latorre, a Juan Eduardo Latorre y al resto de miembros del Grupo Vandelvira por contar conmigo para este ciclo de conferencias en torno a los sueños de Vandelvira, y a Pedro López, o Pedro Antonio López, por sus amables palabras introductorias. Como comprenderán, con un libro sobre Vandelvira titulado Somnium Jacob y un ciclo de conferencias sobre los sueños de Vandelvira, creo que algo tengo que decir. Y aunque pueda parecer en principio que el tema elegido sea técnico o solo para expertos, pronto se darán cuenta que no es así y que los sueños formaban parte del método proyectual de todo buen arquitecto renacentista. El método de proyectar la arquitectura en el Renacimiento fue descrito por diversos arquitectos y tratadistas italianos del momento, como Vincenzo Scamozzi, Antonio Averlino Filarete y sobre todo Leon Battista Alberti en su tratado De Re Edificatoria. Mi estudio, aplicándolo a nuestro arquitecto Andrés de Vandelvira, se basó en su día en la compilación de las fases propuestas por estos arquitectos que realizó el historiador Eugenio Battisti en su libro En lugares de la vanguardia antigua. La presente charla versará sobre cómo Andrés de Vandelvira aplicaba regularmente dicho método, fuera o no consciente de su existencia, a partir de la información que se deduce de la documentación disponible y del análisis de sus edificios. Nos centraremos básicamente en el diseño del Hospital de Santiago de Úbeda, su último gran edificio, que se convierte en el ejemplo paradigmático del método de proyecto de Vandelvira en su etapa de madurez. No obstante, en ocasiones mencionaré otros de sus edificios. Según estos arquitectos y tratadistas, la gestación y desarrollo de un proyecto arquitectónico debía seguir un método preciso que constaba de 8 fases, que son las que ven en rojo en la diapositiva, y lo asimilaron al periodo de embarazo y alumbramiento de un niño. Hoy día esta comparación sería políticamente incorrecta, pero en aquellos tiempos la natalidad se la tomaba muy en serio.
En este sentido, decía Filarete que antes de parir el proyecto, el arquitecto durante 7 o 9 meses debe fantasear y pensar y darle vueltas en la memoria de diversos modos y hacer varios diseños en su mente. No obstante, yo he introducido en el método una fase más, que sería la primera, a la que llamo el encargo, muy importante, pues según el caso, podían existir algunas cláusulas impuestas por el promotor que ataran o condicionaran en parte la libertad creativa del arquitecto. De este modo, la metáfora del embarazo se ve completada con la fase del encargo, el equivalente al acto de la concepción, que certifica el matrimonio entre el arquitecto y el comitente. Así lo definía Filarete, matrimonio, aunque yo más bien lo definiría como un acto de prostitución o como mínimo de gestación subrogada de tan moda en estos días, pues la concepción se realiza a cambio de una compensación económica. Ya saben, la arquitectura es la única de las bellas artes en la que el artista está condicionado desde el inicio, necesitando de alguien que le pague por su trabajo, hasta el final necesitando de obreros que ejecuten su proyecto. Pasemos, pues, a la primera de las fases, el encargo. Todo lo que sabemos sobre el encargo del Hospital de Santiago viene reflejado en los estatutos fundacionales redactados por el obispo Cobos en 1562. Entre un sinfín de cláusulas dotacionales y de funcionamiento interno, los condicionantes arquitectónicos que interesaban a Vandelvira eran 3 básicamente. El edificio debía de disponer de un hospital con 50 camas, con 50 camas para enfermos de bubas o sífilis, 30 para hombres y 20 para mujeres. Una capilla que, además de las funciones religiosas propias de una iglesia, debía ser el panteón del obispo fundador, con una tumba en el centro, sobre el pavimento, esculpida en mármol blanco y con su cuerpo yacente retratado, y abajo una cripta abovedada, ¿no? Y una residencia palaciega para las estancias en Úbeda del obispo. Estas condiciones iniciales cambiaron más adelante por diversos motivos, afectando algunas de ellas al diseño y la construcción definitiva. Muy pronto, una vez inaugurado el hospital, se admitieron pacientes de otras enfermedades, pues con los enfermos de sífilis no se llenaba. Tras el Concilio de Trento, en 1566, el Papa Pío V impuso una normativa muy severa sobre las tumbas en el interior de las iglesias y quedó prohibido que los sepulcros sobresalieran del suelo. Y tras la muerte del obispo Cobos en 1565, 10 años antes de la finalización de las obras, el programa de la residencia palaciega debió minimizarse, aunque no se viera eliminado del todo. Pero yo me pregunto, aparte de estos condicionantes que podríamos llamar el programa de necesidades, ¿no hubo de palabra en el trato directo entre obispo y arquitecto alguna otra condición que afectara al diseño del edificio? Recordemos la famosa cláusula del contrato de Vandelvira para la construcción de la Capilla del Salvador, donde se compromete por escrito a diseñar y ejecutar la fachada parecida a la portada del Perdón de la Catedral de Granada, aunque en algo se diferencie. Como pueden ver en la diapositiva, los parecidos son evidentes, pero más lo son las diferencias que logró introducir Vandelvira en este claro condicionante del encargo. Tras meditarlo profundamente, creo que existen 2 vínculos del diseño del hospital que pudieran encajar en esta fase. En el esquema inicial, sin el encargo, entrarían dentro de la siguiente fase de precognición, pero creo que existen razones más que suficientes para incluirlos en el encargo, pues creo firmemente que debieron estar presentes en las conversaciones entre ambos personajes. No se trataría de una imposición por contrato, pero sí de sugerencias del obispo sobre cómo querría que fuera su panteón hospital, ¿no?
La primera vinculación del Hospital de Santiago es con el famoso, en su tiempo, Hospital Mayor de Milán, cuyo diseño está incluido en el Tratado de Arquitectura de Antonio Averlino Filarete y que este arquitecto construyó, aunque de una forma más simplificada, en la Milán de la familia Sforza. Con un programa más complejo y una gran extensión, tiene, sin embargo, un diseño de fachada ideal nunca ejecutado, sorprendentemente relacionado con el alzado del Hospital Ubetense, sobre todo si nos quedamos con el tercio central de la fachada y eliminamos la planta tercera. Dos son los parecidos que más destacan: las grandes torres adelantadas al frente de fachada y la capilla centralizada situada por detrás, dentro del patio central, con 4 torres en las esquinas. Además, la proporción de las torres delanteras, la planta baja sin ventanas, la planta alta con 3 ventanas a cada lado de la portada central y detrás, sobresaliendo por encima, la capilla con torres a los lados, nos dicen claramente que debía existir un conocimiento previo de este grabado, no solamente por parte de Vandelvira, sino también por parte de un obispo culto y erudito como fue don Diego de los Cobos. Una derivada de esta vinculación serían la red de hospitales construidos por los Reyes Católicos, que tanto deben en su diseño al Hospital de Filarete y en especial el más cercano a Vandelvira y Cobos, el Hospital Real de Granada, que casi equivale a uno de los tercios laterales del Hospital milanés. La segunda vinculación es más directa aún con nuestros dos personajes. El obispo que precedió en la sede jiennense al obispo Cobos fue don Diego Tavera, que unos años antes pidió asesoramiento a Vandelvira sobre la terminación del Hospital de San Juan Bautista de Toledo, mandado erigir por su tío, el cardenal Juan Pardo de Tavera, con un mismo programa: hospital, panteón, palacio. Vandelvira incluso viajó a Toledo en 1559 y, aunque oficialmente solo consta que le encargaron el diseño de una tribuna, no se descarta que asesorara sobre el diseño de la capilla, pendiente de construir en aquella época. Poco después, en 1560, muere don Diego de Tavera y le sustituye don Diego de los Cobos. Yo me imagino una frase del obispo de este estilo: me gustaría que mi hospital se pareciera al del cardenal Tavera. Aunque en algo se diferencie, añadiría después Andrés de Vandelvira. El principal vínculo entre ambos edificios, además del similar programa, es la dilatada fachada sobre la que sobresale, tras un doble patio, una gran capilla pendiente de construir en su momento, dispuesta en el eje central. Otro vínculo notable es la tumba de mármol blanco en el centro de la capilla, con el retrato del cardenal yacente, esculpida por Alonso de Berruguete, el mismo escultor del retablo de la capilla del Salvador, muy parecida a la que tenía en mente el obispo Cobos para sí mismo y que desgraciadamente no se pudo llevar a cabo, como ya se ha comentado, por culpa de Trento. Quiero destacar un detalle de este hospital que sin duda le gustó a Vandelvira y que adoptó en el diseño del Hospital Ubetense. En las enjutas de los arcos del doble patio de orden dórico aparecen unos medallones esféricos de mármol negro. Vandelvira colocó unos similares en las metopas del friso dórico de la fachada del Hospital de Santiago. La siguiente fase, primera del método de proyecto arquitectónico renacentista, es la precognición. Se trata del conjunto de saberes y disciplinas que debe conocer todo buen arquitecto por ser necesarias para su profesión, puestas en su mente a disposición del nuevo encargo. Los arquitectos debían tener conocimientos de materias tan diversas en aquella época como geometría, anatomía, geografía, filosofía natural, esfera, astronomía, navegación y relojes.
Mencionaré algunas de estas disciplinas más tarde. Aquí debo comentar brevemente cómo pudo adquirir Andrés de Vandelvira la formación arquitectónica y humanística que se deduce de sus obras, quedando descartado un viaje de juventud a Italia, como si realizaron Siloé, Machuca o su compañero y rival el marteño Francisco del Castillo el Mozo. Su formación nace y se desarrolla por dos vías: el contacto con otros arquitectos y los libros. Su formación se inició junto a su futuro suegro, Francisco de Luna, pero sin duda debió acrecentarse con sus contactos con Diego Siloé, Pedro Machuca, Hernán Ruiz II y otros arquitectos. En cuanto a los libros, Vandelvira cita en su testamento, entre otros, un Vitruvio en latín, que debió de ser la edición de Fray Giocondo de Verona de 1511, aunque también debió manejar la edición de César Cesariano del mismo año, ambos con referencias en la obra de Vandelvira, la Casa Romana con el Palacio Vázquez de Molina y uno de los personajes del Pórtico Pérsico con la Sacristía del Salvador. También dos libros del arquitecto Sebastiano Serlio, el libro segundo de Perspectiva, publicado en 1545, del que hablaremos más adelante, y otro sin definir, que sin duda sería el libro cuarto, que fue el primero en publicarse en 1537 y del que Vandelvira hizo una referencia concreta en la portada lateral del Palacio del Deán Ortega. Y también un libro de Pedro Apiano, seguramente su Cosmografía de 1524, con una referencia clara también de Vandelvira en una obra, como veremos más adelante. Pero sin duda tuvo a su alcance más libros, aunque aquí solo citaré uno, la Hypnerotomaquia Polifili, o Sueño de Polifilo, un extraño libro de 1499, muy famoso en su época. Aunque no es un libro de arquitectura, sí incluye muchas descripciones y grabados arquitectónicos, de los que Vandelvira hizo referencias en varias de sus obras. Entre ellas destacan dos: la portada sur de la Capilla del Salvador, inspirada en la que Polifilo define como Magna Porta, que daba acceso al interior de una pirámide, o la portada de la capilla funeraria del Deán Ortega, en la iglesia de San Nicolás de Úbeda, inspirada en el grabado de la tumba de la reina Artemisia de Caria, viuda del rey Mausolo, al que le construyó en su honor el mausoleo de Halicarnaso, una de las 7 maravillas. Sin duda hay más referencias, algunas relacionadas con el Hospital de Santiago, pero las veremos más adelante. La siguiente fase, entrando en el tema central del ciclo de conferencias y la exposición paralela, es la fantasía arquitectónica nacida durante el sueño nocturno, en el sopor de la duermevela. Aquí se incluyen los fantaseamientos derivados de los recuerdos que nos quedan al nacer el nuevo día del tiempo de vela. Alberti decía: suelo, sobre todo por la noche, cuando los estímulos de mi ánimo me mantienen despierto y atento, investigar y construir mentalmente alguna inaudita máquina para mover, llevar, detener o fundar cosas grandísimas e inestimables. Y en alguna ocasión en que me han faltado tales invenciones, he compuesto en mi mente algún hermosísimo edificio, con varios órdenes y numerosas columnas con diversos capiteles y basas inusitadas, con relaciones convenientes y con una nueva gracia en las cornisas y entablamentos. Es difícil pretender entrar en los sueños de una persona, sobre todo si lleva casi 450 años muerta. No se trata de indagar de forma psicológica o psiquiátrica al estilo de Sigmund Freud, pero sí, sino de analizar y poner en relación aquellas vinculaciones más extrañas, pero igual de evidentes, del diseño arquitectónico de Andrés de Vandelvira con los datos documentales de su biografía. Los resultados de este análisis fueron los que me llevaron en su momento a escribir una novela en lugar de una tesis doctoral. Andrés de Vandelvira siempre se tomó muy en serio esta fase del sueño.
Una prueba de ello la dejó esculpida en piedra en su obra más emblemática de su ciudad natal, la Torre del Tardón de Alcaraz. En su decoración escultórica destacan un medallón con una representación femenina del sueño, una mujer con los ojos cerrados y con la cabeza apoyada en su mano derecha, y encima un busto femenino también con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, portando una cartela con la inscripción latina Cuntatque sub sole sunt vanitas, que se traduce como todo cuanto hay bajo el sol es vanidad, haciendo referencia al famoso versículo del Eclesiastés. Pero Vandelvira sabía que vanidad, además de arrogancia, presunción o envanecimiento, podría significar también vana representación, ilusión o ficción de la fantasía, es decir, sueño. Esto lo sabía también por el libro de Polifilo, pues su subtítulo incluye la frase «Lucha de amor en sueños de Polifilo», donde enseña que todo lo humano no es sino sueño, somnium, palabra esta última que en la edición francesa tradujeron por vanité. Es decir, para Vandelvira, el mensaje de la cartela de la Torre del Tardón quería decir todo cuanto hay bajo el sol es sueño. Un incomprensible mensaje teniendo en cuenta que la torre pertenece a un edificio público municipal. He de reiterar la especial relación de Andrés de Vandelvira con el sueño de Polifilo. Desde que conoció este libro, a su llegada a Úbeda, hasta su muerte, no cesó de hacer referencias a sus diseños a este libro tan especial. Ya he mencionado las más evidentes, pero hay muchas más, tanto referidas a sus grabados como a su texto. Y muchas de ellas, como se demuestra en mi libro Sonium Jacob, son muestras del amor de Vandelvira por su esposa Luisa de Luna, poniéndose él mismo en la piel de Polifilo y reviviendo en sus fantasías la historia de amor con Polia. Este tema ya lo desarrollé en mi anterior conferencia, Andrés de Vandelvira, Amor, Pasión y Arquitectura, para los actos de presentación del libro en Jaén, Úbeda y Alcaraz. No me resisto a citar aquí la referencia que a mí más me gusta y que ha pasado sin pena ni gloria por los numerosos estudios sobre Vandelvira. Se trata del pozo de la iglesia de San Nicolás de Úbeda, una de las muchas obras que realizó nuestro maestro en esta iglesia, inspirado en la arquitectura de fondo del grabado del beso apasionado entre Polifilo y Polia. Sobran las palabras. Perdón. Vayamos ya con el Hospital de Santiago y el sueño como fase integrante del proceso de diseño. En los sueños de Vandelvira vuelve a aparecer uno de los edificios que Polifilo visita en el suyo. Una gran pirámide, el más colosal de los panteones, escalonada, con un obelisco en su cima, sobre un gran zócalo de 2 plantas y una lonja delantera, todo ello encajado entre 2 altas montañas. Otro dibujo en perspectiva, como la fachada del Hospital de Filarete, y varios son los vínculos de este grabado con el edificio ubetense. Primero, 2 montañas cortadas por el marco del dibujo, que si tomamos este como eje de simetría, resultan tener un perfil idéntico al de las torres delanteras del hospital, incluida la diferencia de altura entre ambas, y un perfil de la cúspide que nos recuerda los chapiteles tan poco frecuentes por estas tierras. Segundo, la lonja delantera encajada entre la fachada y las 2 altas torres montaña, con 2 arbustos junto a la fachada que recuerdan curiosamente a los modernos tilos que se plantaron en el siglo XX, uno de los cuales fue talado hace unos años. Estos arbustos reciben críticas porque ocultan en parte la fachada, muy parcialmente diría yo ante la grandiosidad de la misma, mostrándome yo como el más firme defensor de su permanencia. Tercero, una puerta secundaria en el lateral con escaleras, como la que Vandelvira colocó en la fachada lateral, puerta nunca habilitada, que debía dar acceso privado a las estancias palaciegas del obispo, pero que por su pronto fallecimiento nunca llegó a habitar.
Cuarto, una fachada de 2 plantas, la baja ciega sin ventanas y la alta con ventanas, al igual que la fachada original del hospital. La planta baja dispone de 4 pares de columnas que en el alzado del hospital se transforma en las 4 columnas rechonchas que Vandelvira saca de fachada y sitúa en el frente de la lonja, sobre las que apoyan los leones tenantes con las armas del obispo Cobos. Quinto, en el centro de la fachada, una portada que Polifilo define como magna porta y cuyas líneas básicas de diseño sirven de marco proporcional a la diseñada por Vandelvira para el hospital. Y sexto, aunque hay más referencias en el hospital a este grabado, una que considero primordial para la siguiente fase de diseño del hospital. Por encima de la fachada, la pirámide se apoya en una superficie trapezoidal que, teniendo en cuenta que se trata de un dibujo en perspectiva, es en realidad el techo de un gran zócalo del que toda la fachada es su frente. Ese trapecio tiene su homólogo en el Hospital de Santiago en el original frontón truncado de la capilla, el mismo frontón que fue reconstruido o más bien completado en la última restauración, considerando que se trataba de un defecto de diseño que había que corregir o disimular. La siguiente fase del método es la ideación arquitectónica. En esta fase se elaboran los primeros esbozos y croquis a mano alzada, sin utilizar regla ni compás de cómo será el futuro edificio. Pueden ser croquis de la planta, de la fachada, algún dibujo en perspectiva para ver el volumen general, aquellos dibujos que fijen las ideas surgidas en la ensoñación nocturna para evitar que se olviden, entrelazadas con las nacidas de la precognición y el encargo. En esta fase es donde Vandelvira debió decidir, aparte de la distribución básica del hospital, 2 características principales del mismo, la escala y la proporción. Empecemos con la escala. ¿Sabría alguien de los presentes cuánto mide la fachada del Hospital de Santiago desde un extremo a otro de las torres delanteras? ¿Más o menos? ¿Alguien se atreve a decir un número? 8. La fachada del hospital mide 86,30 metros. Esto, un campo de fútbol son 100 por 70. Esto no nos dice nada, debido a que en el Renacimiento aún no existía el sistema métrico decimal y en lugar de metros y centímetros medían en varas y en pies. Un pie equivale a 27,86 centímetros y una vara son 3 pies, es decir, unos 83,6 centímetros. Es decir, la fachada del hospital mide, en unidades renacentistas, 100 varas y 10 pies. Este número ya nos es más familiar, porque remite a uno de los requisitos del programa. En planta alta, Vandelvira ubicó, uno de los requisitos del programa, un hospital para 50 camas. En planta alta, Vandelvira ubicó la gran sala de enfermos de 100 varas de longitud, una vez descontado el espesor de 5 pies de los muros extremos. ¿Cómo llegó a esta medida? Yo me imagino un razonamiento de este estilo. Necesito una sala para 50 camas dispuestas en 2 hileras de 25. Si cada cama mide más o menos una vara de ancho y dejo entre cama y cama una separación de 3 varas, necesito una habitación de 3 más 1, 4 varas por 25 camas, 100 varas. Sencillo y genial al mismo tiempo. Sobre la proporción, Vandelvira tuvo claro que desde el principio, que aunque la forma del edificio vendría determinada por la función, al disponer de un solar en las afueras sin edificios colindantes, la proporción debería ser cuadrada, siguiendo antecedentes como el Hospital Real de Granada y el Hospital de Filarete. Y así lo hizo. La máxima dimensión del edificio entre las 2 torres delanteras equivale a la máxima dimensión transversal del edificio desde el frente de la lonja hasta el muro trasero del altar mayor de la capilla.
siguiente fase es la elaboración geométrica de la idea. Consiste en el encaje de la traza del edificio e incluso su fachada en ciertos modelos y esquemas geométricos que ayuden a dar la forma y dimensiones exactas del edificio, tanto exteriormente como en su interior, con la correcta distribución de las diferentes habitaciones, patios y demás espacios. Los ejemplos más claros de esquemas geométricos son los basados en las proporciones del cuerpo humano. Y si hablamos de Vandelvira, es de destacar el esquema que Siloé empleó para la traza de la Capilla del Salvador, basado en uno de sus esquemas, que sirven tanto para plantas como alzados, que realizó el arquitecto y tratadista italiano Francesco da Giorgio Martini. A la izquierda ven la planta del Salvador de acuerdo con la traza dada por Siloé, y a la derecha la que resultó de los cambios añadidos por Vandelvira, entre los que destacan la sacristía, la fachada principal y el coro alto. Otro método geométrico para encajar la traza de un edificio es la cuadratura. Se trata de un método antiguo muy utilizado en el gótico, que fue adoptado también por los arquitectos renacentistas. Está basado en la subdivisión del cuadrado, primero en una retícula de 2×2, luego 4×4, 8×8, etc. Con esta retícula y sus múltiples diagonales, los arquitectos góticos trazaban desde toda una catedral a los variados pináculos que las decoran. Sirva como ejemplo el dibujo de Villard de Honnecourt, arquitecto del siglo XIII, para la torre de la Catedral de Laon, en Francia. Un arquitecto renacentista cercano a Vandelvira que utilizó la misma cuadratura fue Hernán Ruiz II. Lo hizo tanto en el diseño del cuerpo de campanas de remate de la Giralda de Sevilla como en la torre de la iglesia de San Lorenzo de Córdoba, según el dibujo del propio arquitecto. Volviendo al Hospital de Santiago, sabemos que su traza encaja en un cuadrado, lo que ineludiblemente nos lleva a pensar que Vandelvira utilizó la cuadratura para la elaboración geométrica. Sin embargo, una vez encajada, no nos transmite una sensación satisfactoria. Vemos que algo no va bien, probablemente debido a que el centro de la cuadratura no coincide con el centro vital y organizativo del hospital, el gran patio. Esto me llevó a pensar en una variante de la cuadratura basada en el método de doblar el círculo y el cuadrado, que aquí ven, según lo describe Juan de Arfe en su tratado Varia conmesuración para la escultura y arquitectura de 1585. Con este método de intercalar cuadrados y círculos circunscritos, cada cuadrado y cada círculo tienen el doble de superficie que el inmediatamente siguiente. Si encajamos esta cuadratura que yo he llamado geométrica en la traza del hospital, haciendo coincidir sus centros, obtenemos un resultado ciertamente sorprendente y mucho más satisfactorio. En este esquema todo fluye con más naturalidad, aunque todavía hay algo que parece no encajar. Al desplazar la cuadratura, ha quedado fuera de la misma el presbiterio de la capilla, el altar mayor. Pero si recuerdan la traza de la Capilla del Salvador y el esquema de Giorgio Martini, ocurría lo mismo con la cabeza humana, que sobresalía de la capilla del altar mayor donde se ubica el retablo de Berruguete. Si valía para El Salvador, podría valer para el hospital, pensaría Vandelvira. No obstante, hay una circunstancia que nos hace pensar que esto fue algo intencionado y que está cargado de todo un complejo simbolismo propio de un panteón como es el Hospital de Santiago. Esto nos lleva a dirigir nuestra mirada, por un lado, al libro de la cosmografía de Pedro Apiano y, por otro, a la fachada de El Salvador, concretamente al arco principal. En este arco, en su intradós, podemos ver relieves con las representaciones mitológicas de los planetas tal y como se conocían en aquella época. De abajo arriba y de derecha a izquierda,
Empezamos con los 4 elementos que componen el planeta Tierra que habitamos, centro del universo aristotélico: tierra, agua, aire y fuego. A continuación viene la Luna, Venus, Mercurio, el Sol, Marte, Júpiter y, en la clave, Saturno, último planeta conocido. Pero en aquella época el universo no acababa aquí, y de hecho en el Arco del Salvador continúa, aunque lo dejaremos aquí. Si vemos en el esquema del libro de Pedro Apiano, el universo era un conjunto de esferas concéntricas en cuyo centro se encontraba la Tierra, con sus 4 elementos: tierra, agua, aire y fuego. Le seguían los 7 cielos conocidos hasta Saturno, y luego 3 más donde se ubicaban el resto de estrellas y constelaciones. Por fuera del 10º cielo, en la esfera que contiene a todas las demás, se ubicaba el Coelum Empyreum Habitaculum Dei et Omnium Electorum, que significa Empirio celeste, morada de Dios y de todos los elegidos. Vandelvira comprendió que todo panteón debe disponer de un universo que muestre al alma del difunto el camino a seguir para alcanzar el cielo, y se decidió a aplicarlo en el hospital. Este grabado lo estudió sin duda Vandelvira y vio que casaba casi a la perfección con su cuadratura geométrica. Esto le sirvió para terminar de encajar las diversas partes del edificio, de tal modo que la tierra se corresponde con el patio central, aquel a que le afectan los cambios meteorológicos. El plano de la fachada principal, orientado al sur, se corresponde con la esfera por donde se mueve el sol. Más adelante hablaremos de este tema. Y además de otras coincidencias más sutiles, dejó intencionadamente fuera de la cuadratura el presbiterio o altar mayor, el Sancta Sanctorum de la capilla, donde se ubica el sagrario, y un gran retablo, desgraciadamente perdido, donde estaban representados Dios y todos los santos. Pero no solo empleó Vandelvira la cuadratura para la elaboración geométrica de la idea en el hospital. Aunque la planta podría haber quedado casi definida por esta, aún hay algunos aspectos que hizo depender del desarrollo del alzado, como la ubicación de las torres traseras y la caja de escaleras. Y digo alzado y no fachada porque, como veremos, Vandelvira trató de una forma unitaria el alzado de un edificio con hasta 6 planos de fachadas diferentes, a saber, las columnas del frente de la lonja, las torres delanteras avanzadas, la fachada principal, la caja de escalera, la fachada de la capilla y las torres traseras. Y para el diseño del alzado, Vandelvira tiró de su conocimiento del libro de perspectiva de Serlio, el mismo que afirmaba que el experto en perspectiva no hará cosa alguna sin la arquitectura ni el arquitecto sin la perspectiva. Hace unos años encontré una página web de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Ljubljana, en Eslovenia, que trataba, y en esloveno, que trataba de la evolución del diseño arquitectónico en la historia, y al llegar a Serlio incluía esta figura. De inmediato me recordó a 2 edificios vandelvirianos, aparentemente muy diferentes, el Palacio Vázquez de Molina y el propio Hospital de Santiago. Aquella figura mostraba que para Serlio era primordial aplicar al diseño de las fachadas los esquemas visuales derivados de la perspectiva cónica, la misma que enseñaba en su libro segundo que poseía Vandelvira. En mi libro Sonium Jacob demuestro el complejo diseño de la fachada del Palacio Ubetense, con criterios de deformación basados en el uso de varios puntos de vista. Pero vayamos directamente al diseño del alzado en 6 planos del Hospital de Santiago y su relación con el libro de perspectiva de Serlio.
El libro segundo de Perspectiva de Seylo comienza enseñando el método para representar en perspectiva cónica un cuadrado, y más adelante aparece una figura más compleja en la que, oh casualidad, se dibuja en perspectiva y en 3 planos distintos la parte inicial de la cuadratura geométrica empleada en la traza del hospital, con los 2 primeros cuadrados y los 2 primeros círculos. Probablemente esto fuera un incentivo más para Van del Vira para tratar la fachada con las herramientas de la perspectiva, crear lo que los antiguos llamaban una escenografía, sin olvidar que algunas de sus referencias, el Hospital de Filarete y la pirámide de Polifilo, ya eran dibujos en perspectiva. Pues bien, yendo directamente a la fachada del hospital y situando la capilla centrada con el eje de la fachada, ya veremos que luego Van del Vira la desplazó intencionadamente. Observamos que si se prolongan las líneas inclinadas de la cubierta de la capilla, inciden con el extremo de las torres delanteras a la altura de la lonja. Esto ya nos hace pensar en un punto de fuga y en una línea del horizonte. A partir de aquí, trazamos los puntos de distancia en el caso más simple, situados a la misma distancia que la altura del horizonte. El segundo paso es más claro aún. El controvertido frontón truncado de la capilla es un trapecio que, como en la pirámide de Polifilo, equivale a un cuadrado en perspectiva, definiendo sus vértices gracias a las líneas provenientes de los puntos de distancia. Siguiendo el mismo método, podría trazarse un segundo cuadrado, abatiendo el resto de la planta desde la línea de tierra en la base de fachada, de tal modo que parece vislumbrarse en la perspectiva un edificio rectangular con 4 torres en las esquinas, siendo las 2 torres traseras un modelo simplificado y a escala de las delanteras. De hecho, en vistas escoradas, el gran escorzo hace que la torre más alejada de la fachada delantera tenga el mismo tamaño que las traseras. Este efecto de la perspectiva aplicada al edificio es el culpable, entre comillas, de la extraña tipología interna de la capilla, de la que tanto se ha escrito. La capilla en forma de H acostada, con la espectacular inserción de la base de las 2 torres creando una especie de doble crucero, con los 2 balcones para su uso como cantorías, unidas por una bóveda de cañón. Queda claro que fue intención de Van del Vira el crear un trampantojo tridimensional en el Hospital de Santiago, de tal modo que la gente pensara, viendo el exterior de lejos, antes de que lo rodearan altos edificios, que se trataba de un edificio cuadrangular con 4 torres iguales en las esquinas. De hecho, hubo un viajero de finales del siglo XVIII, 200 años después, que cayó en el engaño y además lo dejó por escrito. Bernardo de Espinalt, autor del Atlante español, realizó una vista meridional de la ciudad de Úbeda. El punto de vista es el Cerro de la Horca, donde se ubica la antigua Academia de la Guardia Civil, y representó el hospital como un edificio cuadrado, con 4 torres iguales en las esquinas. El esquema que Espinalt creó en su mente al ver el edificio desde la distancia era nítido. Una lonja delantera con columnas, un edificio cuadrado con 4 torres en las esquinas y un patio y un corral trasero. Para él no existía la capilla. Se había difuminado en el trampantojo del frontón truncado. Supongo que se sorprendería cuando visitó el interior del edificio. Pero Bernardo de Espinalt no fue el único en caer en el engaño. Recientemente he descubierto un plano de Úbeda de 1811 en el que se representa su casco urbano, las dos plazas principales, las calles más importantes y, sobre todo, una planta del hospital muy curiosa. Con una loja delantera aparece un gran edificio cuadrado con 4 torres iguales en las esquinas, con un patio cuadrado, ¿no? 1 puede ser casualidad, 2 sería certeza, ¿no?
La siguiente fase del método es el proporcionamiento. Aquí ya no hablamos de las proporciones generales del edificio, sino de dar a las líneas de un papel los espesores de los muros según criterios estructurales. Si bien la planta de la Capilla del Salvador no tiene el mismo espesor, el muro de la rotonda, con su gran altura rematada con la pesada cúpula, que el de las capillas laterales o el de la fachada. En el caso del Hospital de Santiago, un edificio de mayor escala, las diferencias de espesor de los muros son más sutiles, destacando los muros de fachada y de la iglesia y las torres delanteras sobre el resto. En esta fase también entra en liza las deformaciones intencionadas nacidas del uso de la perspectiva natural, con las que se presente no la de la perspectiva artificial, que era la perspectiva cónica del dibujo, sino con las que se pretende corregir la deformación que provoca la visión esférica humana o atraer, según criterios subjetivos, la atención del observador hacia un determinado punto. El caso más básico es el de determinar la posición relativa de un muro sobre la delgada línea en un papel. En principio podría parecer lógico tomar la línea como eje central del muro, dejando la mitad de su espesor a un lado y al otro. Sin embargo, es el criterio menos utilizado. Normalmente, los arquitectos renacentistas solían colocar todo el espesor del muro a un lado de la línea. Si querían mantener las proporciones del volumen interior de la habitación, colocaban todo el espesor del muro hacia el exterior de la línea. Si, por el contrario, lo que primaba era el volumen exterior del edificio, situaban el espesor del muro hacia su lado interior. Vandelvira utiliza ambos criterios en un mismo espacio por criterios de perspectiva natural, aquella que pretende corregir los errores que provoca el ojo humano. El caso más claro es el del patio central del Hospital de Santiago. Teóricamente un cuadrado perfecto, pero que sin embargo no lo es, porque en 3 de sus lados el muro se ha dispuesto hacia el interior de la línea, mientras que el otro, el de la fachada de la capilla, se ha dispuesto hacia el exterior de la línea. Con esto se consigue que el patio sea un poco más largo que ancho, mejorando la visión en perspectiva de la fachada de la capilla desde el arco de entrada al patio. Todo esto sin que el observador se dé cuenta y siga pensando que el patio es perfectamente cuadrado. Otras deformaciones debidas a criterios de perspectiva natural son el diferente ancho de las torres traseras, la diferente altura de los chapiteles de las torres delanteras o el desplazamiento lateral del eje de la capilla con respecto al eje de la fachada principal. Con ellas, Vandelvira quería forzar un punto de vista principal para observar el edificio alejado del eje central, un punto situado al oeste de dicho eje, seguramente el punto más alto por esa zona, el Cerro de la Horca. La siguiente fase del método proyectual renacentista es la decoración. Es en esta fase donde se añaden elementos que no son esenciales para determinar la traza, pero que siguen teniendo una importancia estructural y simbólica. Aquí se incluyen las portadas, las ventanas y puertas interiores, los escudos heráldicos, los programas escultóricos simbólicos, etc. Es bien conocido que en la Capilla del Salvador, Vandelvira añadió y diseñó las 2 portadas laterales, inexistentes en la traza de Siloé, con un importante contenido simbólico y un complejo diseño arquitectónico. En el Hospital de Santiago, Vandelvira, en su etapa de madurez y con los condicionantes derivados del Concilio de Trento, reduce al mínimo los elementos de ornato, tanto en el interior como en el exterior del edificio, incluso adelantándose por poco al Escorial herreriano. Dentro de esta fase se incluyen el relieve de Santiago Matamoros sobre el arco desnudo de la fachada, la heráldica del obispo Cobos en las torres, el balcón del obispo en la torre de derecha, los leones tenantes sobre las columnas de la lonja, y quiero detenerme un momento en este último, el reloj de sol. En la actualidad, el hospital dispone de 2 relojes de sol,
situados extrañamente con una colosal fachada orientada al sur en las caras laterales internas de las torres delanteras. Sin embargo, solo el de la torre derecha fue diseñado por Vandelvira, pues el otro está fechado en 1691, más de un siglo posterior a la finalización del hospital y la muerte de su arquitecto en 1575. El reloj de la torre este fue diseñado claramente sobre un tablero de dibujo, pues una de las horas marca la diagonal exacta del cuadrado que sirve de marco. Para esto se deben tener los conocimientos suficientes de geografía y astronomía para poder determinar la posición exacta de la varilla de hierro que sirve de gnomon. Sin embargo, lo interesante de este reloj es que era el único reloj en su estado original del hospital. Y que al estar orientado hacia el oeste, solo marcaba las horas de la tarde, desde la 1 pasado el mediodía hasta las 6, cerca del ocaso del sol sobre el horizonte. El sol nace todos los días por el oriente, Vandelvira se olvida de ello a propósito, y muere por poniente, lo enfatiza con el único reloj. Todo un mensaje simbólico, tratándose de un edificio cuyo uso principal, al menos para el obispo, era el de ser su panteón. Sin embargo, ante la fachada del hospital uno no se siente desorientado en cuanto a la hora que es, pues con las dos grandes torres delanteras, con las dos grandes torres adelantadas al plano de fachada, Vandelvira diseñó un reloj solar gigante, con 2 gnómones, pues sus sombras proyectadas sobre la fachada nos indican todas las horas del día y cuando no se proyecta ni sombra alguna es porque son las 12 del mediodía. Esta comparación entre un reloj de sol y el Hospital de Santiago no es tan gratuita como parece. Hace años conocí a Cristóbal Garrido Fernández, veterano ingeniero natural de Bedmar, situado al otro lado del valle de Guadalquivir. Cristóbal recordaba que de niño los segadores de Bedmar que bajaban al valle en agosto a recoger el trigo tenían certeza en cada momento de la hora del día solo con ver el diferente modo de reflejarse los rayos del sol en la fachada y los capiteles de cerámica vidriada del hospital. Así sería el recorrido solar sobre el hospital en un día 1 de noviembre. La elaboración de los planos de construcción es la penúltima fase. Hasta aquí, el resultado de todo lo anterior se denominaría hoy proyecto básico, y esta fase entraría ya dentro del proyecto de ejecución. En realidad, en aquella época, en la mayoría de los casos serían planos realizados enteramente en obra. En el caso de la Capilla del Salvador, todos estos planos, obligatoriamente necesarios en un edificio tan complejo, fueron realizados por Vandelvira a partir del contrato de obra. Por desgracia no se conservan ninguno de este tipo de planos, pues estaban destinados a la obra y es muy probable que una vez utilizados se destruyeran allí mismo. Eran planos para resolver todo tipo de elementos arquitectónicos y poder indicar la forma y dimensiones a los obreros de cada uno de los sillares de piedra que lo conformaban. Arcos, bóvedas, cúpulas, escaleras, etc. Sin embargo, nos podemos hacer una idea de cómo eran esos planos gracias a su hijo Alonso, que tras la muerte de su padre, en los años en que residió en Sabiote, escribió su libro de trazas de cortes de piedras, en el que enseña cómo resolver todo tipo de obras de cantería. En dicho libro, Alonso cita varias de las obras de su padre, y explica cómo resolverlas geométricamente. Veamos algunas de ellas. Para empezar, a la derecha ven el arco en rincón desigual, del que afirma: por estar este arco puesto en obra en Sabiote, pegado a las casas de mi morada, lo pongo aquí en diseño, el cual no deja de ser artista
y tiene encima una carga increíble. Efectivamente, se trata del arco abierto de forma atrevida, casi diría yo osada, en el contrafuerte más crítico de la iglesia de San Pedro de Sabiote, con la calle muy por debajo de la cota del pavimento de la iglesia. También destaca en el tratado el ochavo de la guardia, que Alonso cita así: esta cabecera está puesta por orden en la guardia por mi señor padre Andrés de Valdelvira, que sea en gloria, y por esto la llaman ochavo de la guardia. Esta capilla acogía el panteón de don Rodrigo Mesía. También la capilla redonda por cruceros, cuyo ejemplo más notable es la singular cúpula de la capilla del Salvador de Úbeda, panteón de don Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V. O la capilla cruzada, que según Alonso está puesta por obra en San Francisco, en la ciudad de Baeza, por mi señor padre, y entiendo es la mejor capilla particular y más bien ordenada y adornada que hay en nuestra España. Cubría esta bóveda la capilla Panteón de don Diego Valencia de Benavides. Esta capilla se arruinó por un terremoto y actualmente nos hacemos idea de la monumental bóveda gracias a la armazón metálica que simula los arcos dobles cruzados. Del Hospital de Santiago Ubetense destacan las espectaculares bóvedas de la capilla Panteón de don Diego de los Cobos, relacionadas con las que Alonso denomina en su tratado capillas cuadradas y perlongadas, artesonadas, incluidas sus linternas en el centro. Y no solo como aparecen aquí con planos de decoración o de diseño básico, sino también como planos técnicos donde se define la forma y dimensión de cada una de las dovelas de la bóveda. También podemos mencionar la decoración de las 8 bóvedas vaídas de las esquinas del patio, que Alonso denomina capillas primera y tercera indiferentes. Aunque en el hospital su diseño es algo más complejo, no cabe duda de que reflejan la memoria que de estas bóvedas tenía Alonso cuando redactó el tratado. En el caso de estas bóvedas, no podemos saber en principio su diseño estructural al estar enlucidas. No obstante, sabemos que la distribución de la decoración podía o no coincidir con el diseño estructural, pues una misma bóveda vaída podía construirse, según Alonso, por hiladas redondas, por hiladas cuadradas, etc. Por fin, la última fase del método de proyecto arquitectónico renacentista sería la maqueta. Desgraciadamente, no nos ha llegado ninguna maqueta de Vandelvira hasta nuestros días, pero sí sabemos que llegó a realizarlas. No habitualmente, pues eran muy caras, pero sí para proyectos importantes. No hay constancia de que realizara una maqueta del Hospital de Santiago. Las maquetas eran primordiales a la hora de convencer a las personas que debían de tomar la decisión y que no estaban habituadas a leer planos arquitectónicos. En nuestro caso, la pronta muerte del obispo Cobos pudo ser determinante para que no se hiciera, a pesar de la importancia del edificio. Aquí pueden ver varias imágenes en 3D del edificio que realicé para la investigación de mi libro Sonion Jacob, una herramienta moderna que en parte sustituye a la maqueta, aunque no del todo. Que yo sepa, están documentadas 2 maquetas realizadas por Vandelvira. La más conocida es la que hizo de la Catedral de Jaén, que en su testamento confía a Alonso Barba, al que recomienda encarecidamente al Cabildo para que prosiga las obras después de su muerte, en lugar de recomendar a su propio hijo Alonso de Vandelvira, arquitecto perfectamente formado por aquellos años. La otra no es tan conocida. Don Fernando Ortega, deán de Málaga, con un obispo italiano que no se dignó a pisar la diócesis, encargó a su arquitecto de confianza en 1549 planos y maquetas de cómo proseguir las obras catedralicias, paradas desde 8 años antes. Vandelvira elaboró una maqueta de la mano de Diego de Vergara, que fue entregada en 1550, continuando las obras a partir de entonces a cargo de este segundo arquitecto. Esto sucedió
recién terminada la Capilla del Salvador y 3 años antes de que Vandelvira fuera contratado para la Catedral de Jaén. Aquí terminaría el método de proyecto arquitectónico aplicado al Hospital de Santiago y, por ende, la conferencia. Sin embargo, hay un elemento del edificio del que apenas se ha hablado, que no encaja del todo en la cuadratura y que sorprende a todos los historiadores y estudiosos del arte por sus dimensiones colosales, mayores de las estrictamente necesarias por su función. Se trata de la monumental escalera, una colosal caja de gran verticalidad rematada por una bóveda muy plana. Como ven por el plano en sección, compite en altura y monumentalidad con la propia capilla del Panteón del Obispo, cuando, atendiendo a su función, podría haber quedado encajada a la altura de las cubiertas del resto del edificio con exclusión de la capilla y, lo que es más importante, sin sobresalir por encima de la fachada, dejando en solitario a la capilla Panteón como ocurría en la fachada del Hospital de Filarete. Es indudable que Vandelvira quiso dotar a esta escalera de un simbolismo muy especial. Y para descubrir este simbolismo hemos de recurrir de nuevo a la perspectiva desde 2 puntos de vista distintos. Existe un efecto psicológico muy conocido que ocurre cuando observas un cuadro con una acusada perspectiva central y te desplazas lateralmente frente al mismo. La imagen parece girar siguiendo tus pasos. Por ejemplo, viendo la famosa tabla de Urbino, conocida como la ciudad ideal, al desplazarnos de un lado a otro, parece como si las fachadas laterales se movieran y el templo circular girara sobre sí mismo. Algo parecido ocurre con un volumen en 3 dimensiones como el Hospital de Santiago, concebido en la mesa de dibujo como una perspectiva cónica central. En este vídeo pueden ver cómo se vería el edificio a finales del siglo XVI en un recorrido desde las últimas casas del arrabal de San Isidoro a través del ejido de San Marcos hasta el Cerro de la Horca. Como ven, la escalera, escorado a la derecha en un principio, termina centrada con respecto a la fachada y la capilla casi queda arrinconada con solo una de sus torres, pues la otra queda oculta tras la fachada. Es decir, desde el punto de vista del Cerro de la Horca, parece como si el edificio principal tras la fachada fuera la escalera y no el edificio, y no la capilla. Retomemos ahora la última diapositiva del desarrollo de la fachada del hospital como una perspectiva cónica. Quedamos que en el hospital aparecía un segundo edificio virtual rectangular con 2 patios y 4 torres iguales en las esquinas y, sorprendentemente, el cuerpo superior de la caja de escalera se alineaba con el eje central de separación entre los 2 patios. Simplificando líneas, el edificio virtual quedaría así. ¿Y alguien le recuerda este edificio virtual? Efectivamente, a todos nos viene a la mente aquel Hospital Palacio Panteón que se estaba construyendo en Toledo, el Hospital Tavera que Vandelvira visitó cuando tan solo faltaba construir la capilla en su eje central. Es decir, Vandelvira quiso darle a la escalera un carácter monumental propio de una capilla panteón, situada en el eje central de este segundo edificio virtual. Un segundo panteón escondido, simbólico o real, supuestamente destinado, como ya saben los que han leído Sonium Jacob, para el propio Andrés de Vandelvira, que murió en 1575, poco después de terminar las obras del hospital. ¿Para él solo? Pienso que no. Su amada Luisa,
que falleció en Úbeda en 1568, después de una larga enfermedad, iniciada poco después del encargo del hospital, dictó un codicilo manifestando el deseo de ser enterrada en su parroquia de San Pablo, en Úbeda, en la sepultura del pintor Alonso Ortega, con una curiosa cláusula: que su cuerpo quedara allí en aquel enterramiento hasta tanto que el dicho Andrés de Vandelvira, mi marido, venga a esta ciudad y disponga de él a su voluntad. Para mí es obvio. En aquellos días que Andrés pidió abandonar Jaén, renunciando a su salario para estar en Úbeda con su mujer enferma, puso todo su genio creador, impulsado por la tremenda pena, en proyectar negro sobre el blanco el sueño de dos amantes que quisieron pasar juntos a la vida eterna, iniciar juntos el camino de ascenso al paraíso, marcado paso a paso por los planetas, estrellas y constelaciones, de la mano, si no de Beatriz y Virgilio, sí al menos de Polia y Polifilo. Y por si faltara alguna duda, Vandelvira nos entregó otro efecto mágico del hospital. Desde un punto a media distancia de la calle Nueva, el panteón del obispo Cobo desaparece y las dos torres traseras parecen volar hasta situarse encima de la escalera panteón del matrimonio Vandelvira, quizás una más gruesa representando a Andrés y otra más delgada representando a Luisa. Que así sea y algún día se demuestre. Muchas gracias por su atención. Si alguien quiere preguntar algo, ahora es el momento. Nos hemos enterado todo perfectamente. Claro. ¿Por? Muchos años de estudio. Por motivos personales me tiré muchos años yendo todos los fines de semana a Úbeda, en los que me tiraba aburrido y de decidir ponerme a pensar y a poner por escrito lo que pensaba. Luego lo que pensaba, pero también lo que soñaba, porque en sueños, medio libro se ha escrito en sueños, en mis sueños. Y efectivamente, a los 10 años de estar escribiendo cosas de la investigación, ya solamente pensando que empecé todo esto, porque no siendo historiador, me gusta, por supuesto, me gusta mucho la historia y Vandelvira y Úbeda y todo esto, nadie había escrito nada sobre el hecho de que Vandelvira tenía el libro de perspectiva de Serlio. Y yo como arquitecto pensaba que mejor que un arquitecto podía investigar el uso que Vandelvira, si lo tenía para soportar una pata coja o lo estudió el libro, ¿no? Y pensé, bueno, vamos a ver, y para eso no necesitaba, para investigar esto, el uso que Vandelvira hizo de la perspectiva, pues no necesitaba de irme a los archivos, me bastaba con estudiar sus edificios. Y después de unos años de investigación, llegó a la conclusión de que Andrés de Vandelvira, pues en vez de estar supuestamente enterrado en San Ildefonso de Jaén, que nadie dice que está allí enterrado, porque los libros no lo dicen, dicen solo que mandó decir unas misas, pero no que está enterrado, pues resulta que llegó a la conclusión de que Andrés de Vandelvira se fabricó su propio panteón en Úbeda. En la ciudad donde realmente él fue más feliz, todos sus hijos son ubetenses. No tuvo ningún hijo cuando estaba los años en Villacarrillo, se casó en Villacarrillo, pero allí no hacía nada más que trabajar y sufrir y tal. Cuando el matrimonio alcanza la serenidad para empezar a tener hijos es cuando llegan a Úbeda, con un importante contrato, con un gran sueldo y que le permite ya tener una cierta estabilidad. Allí nacen ya todos sus hijos. Y entonces, pues
resulta, bueno, ¿esto cómo lo digo yo en una tesis? Sí, yo pensaba hacer una tesis doctoral sobre el uso de Vanderbilt de la perspectiva cónica. Pues dije, pues nada, paso de la tesis. De hecho, un catedrático de la Universidad de Sevilla de arquitectura, amigo mío con el que después he trabajado conjuntamente, me dijo: Melchor, olvídate de este tema porque la universidad, aparte de ser una jaula de bichos, de lobos y de tal, tú tienes tu vida resuelta y no te interesa para ti hacer una tesis. Bueno, pues, y me decidí a hacer la novela esta, o ensayo novelado, como yo lo llamo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con usted de que Vanderbilt no está enterrado, pero su mujer sí. Porque yo he visto los libros y los tengo muy requetecitos, y en 1568 consta que no puede ser, porque es que su mujer se trasladó a Úbeda y todo la fase de enfermedad la pasó en Úbeda y está documentado. Yo no lo sabía cuando escribí el libro, pero la presentación del acto en Úbeda, un historiador local me presentó, el que presentó Juan Ramón Martínez Hervira, me mostró y en la traducción y el codicilo de Luisa de Luna, mandando que la enterrara en San Pablo, en la tumba de... Pero es que mandar era una cosa y bueno, luego que se hiciera era otra. Y los libros de Sepelio y Testamento de San Ildefonso, que es el primero, en 1568 pone el día y todo en que se entierra. Pero de él sí es verdad que no. Me repito lo que yo he leído, a lo que yo sé. Yo lo que sé es eso, ya le digo, y desde luego a mí me cuadra con todo esto. Vanderbilt, durante unos años, lo último de la enfermedad de su mujer, él tenía obligación de residir en Jaén, y él pide que permiso para irse a Úbeda, renunciando al equivalente de su sueldo, para estar con además lo cita y lo dice directamente, para acompañar a su mujer en su enfermedad. Sí, una cosa era los deseos. Sebastián de Solís también, que yo encontré su testamento, lo publiqué en su época. También decía que quería enterrarse en San Ildefonso, pero ahí no está enterrado. Porque los libros que están todos de Sepelio no constan, y si no constan es porque no están. Yo le digo una cosa, Duna, no sé yo quién está, pero yo estoy convencido de que si hiciéramos unos pequeños ensayos, descubriríamos una tumba panteón. Yo en la novela incluso novelo el acto de hacer esa ensayo. Yo hago un taladro, un laboratorio de geotecnia que me hace un taladro en un sitio en concreto de la escalera y detecta una cavidad por debajo de la escalera, mete una endoscopia y ve allí no solo la tumba, sino su tesoro. Pues eso... La alcaldesa Toni Olivares me preguntó que cuándo íbamos a hacer los ensayos. Y mira, yo no soy, el edificio es tuyo. Tú eres la que tiene que mandar a hacerlo. Yo encantado. Porque yo os digo, yo estoy convencido. Y lo mismo que el panteón de los Cotobos fue saqueado durante la invasión francesa, este panteón, que es el secreto y que no lo conocía nadie, pues seguro que está intacto. Y seguro que se mandó a enterrar con su tesoro. ¿Cuál era su tesoro? Sus libros, sus planos, todo lo que a él le gustaba y le interesaba, ¿no? Por supuesto, no se iba a enterrar. Los libros solían dejárselo a discípulos. Es una novela. Ah, bueno, es verdad. Ya. Es decir, sobre la base de una novela, yo he vertido lo que yo puedo decir que hay al menos 2 tesis doctorales escritas en esa novela. Yo tengo hay una tesis doctoral sobre el Hospital de Santiago, pero también hay una tesis doctoral, por ejemplo, sobre la sacristía del Hospital de El Salvador. Yo hago una descripción, yo identifico por nombre y apellidos a todos los personajes que hay en la sacristía de El Salvador, siguiendo un hilo conductor único y
precioso, que es el libro. Vandelvira, no sabemos por qué, tenía mucha devoción por San Agustín. De hecho, en su testamento de misa dice que le digan una misa por San Agustín. Que yo sepa, no hay iglesia de San Agustín, ni construyó una iglesia de San Agustín. Y es porque le gustaban los libros de San Agustín. En su testamento dice que tenía un libro de San Agustín, no me acuerdo ahora mismo si dice el nombre, pero yo desde luego demuestro que en la sacristía del Salvador allí está descrito el libro, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, el libro de la ciudad de Dios de San Agustín. Y ya les remito, si están interesados, a que lo lean. Y están, aparecen con nombre y apellidos todos los personajes. Desde en un capítulo sobre uno de los personajes, que puede haber 3 cabecitas pequeñas, y en las volutas del capitel corintio resulta que son elefantes, y no lo son las volutas, sino que son cabezas de elefantes sin colmillos. Pues al final le pongo nombre y apellidos a todos los personajes de la serie. Y el esquema en el que está basado todo, ya le digo, en el libro de la ciudad de Dios de San Agustín. El Civitas Dei. Thank you.